Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Esta dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Inclina su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, soberano Rey, Dios de los cielos, creador de todo, tardo para la ira y grande en misericordia, Dios de paz, de bondad, de benignidad. Tantas cosas nos muestra tu palabra referente a tu persona, Padre. Gracias porque es en tu palabra donde podemos conocerte y donde también podemos conocer aquello que tú demandas de nosotros. No porque nosotros podamos cumplirlo, sino más bien porque, habiendo creído en tu Hijo Jesucristo, podemos ahora, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, cumplirlo. Señor, te ruego humildemente esta mañana que seas tú hablándonos, seas confrontando nuestras vidas. Si es que nuestro corazón está endurecido, seas tú quebrando ese corazón duro y poniendo en nosotros un corazón de carne que pueda recibir, oír tu palabra, ser confrontado con ella y humildemente disponernos a obedecerla, Señor. Te quiero pedir también, como cada vez, que seas tú hablando por medio de mi vida. Señor, soy una simple persona, un simple pecador que tú has salvado. Y yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques en la predicación de tu palabra esta mañana, a pesar de mis debilidades, a pesar del pecado que puedo tener. Glorifícate tú, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando esta mañana por medio de mi boca, única y exclusivamente tu palabra de verdad. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente como iglesia oír tu voz, oír la voz de tu palabra y de tu verdad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, muy bien. De acuerdo a lo que nosotros ya anteriormente habíamos visto, no sé si recuerdan bien, pero la última vez hablamos acerca de los versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Filipenses. Y en aquella oportunidad vimos que el apóstol daba su primera orden a los hermanos de Filipos. Él ya había hablado referente a el ejemplo que él tenía, o les daba en realidad a los hermanos, sobre su conducta, sobre cómo él se gozaba, cómo él, a pesar de sus tribulaciones, él se encontraba esperanzado y gozoso en Cristo. Pero a partir del versículo 13 y 14, él ya da la primera orden. Dice que se ocupen los hermanos en su salvación, ¿cierto? Con temor y temblor. Y vimos que aquello no significaba que los hermanos debían trabajar para obtener la salvación, sino más bien eso consistía en que ellos debían ocuparse en aquello que ya habían recibido. Ellos ya habían sido salvos por la obra de Cristo. Por tanto, eso implicaba una necesidad de que ellos se esforzaran ahora por crecer en aquello que ya habían recibido. Ellos ya eran salvos y tenían que preocuparse y ocuparse más bien en su crecimiento espiritual, en la búsqueda de Dios. Y es por eso que les dice eso: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese es el primer elemento que vimos la última vez que hablamos referente a la epístola de Filipenses. Pablo le dice a los hermanos: ustedes tienen que hacer lo que les corresponde. Pero también continuaba el versículo 14 diciendo que era Dios quien ponía tanto el querer como el hacer según su buena voluntad en los hermanos. Entonces había una doble realidad, por así decirlo. El crecimiento de los hermanos dependía 100% de ellos, de que ellos se ocuparan en su crecimiento en el proceso de santificación, pero a la vez también era necesario entender que era Dios quien ponía el querer y el hacer en sus vidas. O sea, era una obra que correspondía, según la responsabilidad, 100% a los hermanos, pero también esa obra la hacía Dios en un 100% en su vida. Y vimos esa dualidad, ambas cosas a la vez, ambas cosas a la mano. Pero ahora
ahora, a partir de este pequeño segmento de 4 versículos, Pablo va a hablar de mandamientos puntuales que los hermanos deben cumplir para, en función de ese ocuparse en su salvación con temor y temblor. Eso es lo que va a hacer ahora él. Hablar básicamente de 2 cosas. La primera es cómo ser imitadores de Cristo y cómo obedecer y ser fieles a lo que Él nos ha mandado. Y por otro lugar, también mostrar otra cosa importante que tiene que ver con la entrega al sufrimiento. Esas 2 cosas son las que Pablo se va a detener a comentar a partir de estos 4 versículos, del versículo 14 a 18. Fijémonos lo que dice a partir del versículo 14. Él empieza ya a dar órdenes explícitas, no tanto etéreas, sino más bien algo bastante específico. Y él dice lo siguiente, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Él les está hablando a ellos que tienen el querer y el hacer lo pone Dios, según su buena voluntad. Pero ellos tenían que ocuparse en hacer todo lo que tenían que hacer, sin 2 elementos importantes: murmuraciones o contiendas. Recordemos que una de las características del mensaje de Pablo en la epístola a los Filipenses es un llamado a la unidad. Habían problemas de unidad en la iglesia. Habían 2 hermanas que estaban en disputa entre ellas. Y eso de alguna manera había un poco mermado la estabilidad de la unidad de la iglesia. Por eso también es que Pablo anteriormente habló de la unidad y habló de la humildad como sello distintivo de la unidad de la iglesia. Pero ahora va a empezar a dar, como les decía, recetas puntuales referente a cómo mantener a esta unidad en función a la labor que tenía la iglesia en general, pero en particular la iglesia de Filipos en esta oportunidad, referente a ser el pueblo de Dios. Lo que vamos a ver a continuación es una de las verdades más grandes de la Escritura. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza figuras del Antiguo Testamento, ordenanzas que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento, y las aplica en esta oportunidad a la iglesia. Tan solo por el hecho de que la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Vamos a ver entonces lo que nos dice acá. Fíjense que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto hace una alusión directa a el pueblo de Israel. Cuando apenas habían salido de Egipto, ellos entraron en un proceso de quejas, de murmuraciones, y nosotros lo vemos también en la Escritura en el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo empieza a utilizar figuras del Antiguo Pacto o cosas que ocurrieron en el pueblo de Israel para mostrarlos de alguna manera cómo es que el pueblo de Dios debe hacer, debe portarse y debe cumplir. Vamos a ver que Pablo va a utilizar paralelos. Nosotros hemos sido salvados por gracia, hemos sido sacados del mundo. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud que había tenido por más de 400 años. De la misma forma, el pueblo fue librado, nosotros hemos sido librados. Hay un paralelo tremendo en lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, que era la nación de Israel, con el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, que es la iglesia. Y vemos que el ejemplo que va a hablar de hacer todo sin murmuraciones y contiendas es una alusión directa a la mala actitud, al mal ejemplo que tuvo el pueblo de Israel apenas salió de Egipto. Fíjense que en Éxodo capítulo 15, versículo 14, recordemos que el libro de Éxodo es el que relata la salida del pueblo hebreo de Egipto, comandados por Moisés, ¿cierto? Pero fíjense que en capítulo 15, 24, apenas salen, cruzan el Mar Rojo, dice la Escritura que ellos comienzan a quejarse y a murmurar porque no tenían agua. Habían visto el portento grande que Dios había hecho. Abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Un milagro tan grande como ese no había sido visto nunca en la vida. Nunca en la vida. Sin embargo, ellos dudaron del Dios que tenían, del Dios que lo había sacado. E inmediatamente, posterior a ese evento en el cual ellos cruzan el Mar Rojo en seco, habiendo visto el poder de Dios, lo primero que ellos hacen es murmurar porque no tenían agua. Se quejaron, murmuraron.
Después, en el capítulo siguiente, en Éxodo capítulo 16, versos 2 al 3, se muestra cómo es que ahora el pueblo se queja porque no tenía pan. Decían, hoy estábamos súper bien en Egipto. Allá por lo menos teníamos pan y aquí en este desierto no tenemos nada. Pero ¿qué pasó con el pueblo hebreo? Se empezó a quejar. Empezó a decir, oye, por lo menos allá teníamos pancito. En cambio, acá no tenemos nada. Dios, en su misericordia y en su compasión, les da el maná, que es el pan del cielo, figura del verdadero pan que viene del cielo, que es el Señor Jesucristo. Y a la vez también, en esa misma oportunidad, Dios les provee de carne. Ellos también se quejan que en Egipto tenían carne. Y Dios les provee codornices. No tan solo para que tengan pan, agua, sino también codornices. Capítulo 17 del libro de Éxodo. Nuevamente se quejan los hebreos porque no tienen agua de nuevo. Habían visto que Dios les había provisto agua de la fuente amarga de Mara. Con el toque de la vara de Moisés, el agua se convierte en agua dulce, bebible. Vieron que Dios le proveyó pan, le proveyó codornices, carne también. Y ahora nuevamente les dio sed y no confiaron en la provisión de Dios. Nuevamente se estaban quejando. Nuevamente estaban buscando pretextos para quejarse contra Dios. Eso es la figura que emplea el apóstol Pablo aquí para llamarle la atención a los hermanos de Filipos. Le dice, hermanos, hagan todo sin murmuración. El ministerio de Moisés se caracterizó por la paciencia que tuvo que tener ante la murmuración del pueblo. Se quejaban por todo. Y eso, hermanos míos, lamentablemente, no es una realidad ajena al pueblo de Dios. Nosotros hemos sido salvados de nuestra condición pecaminosa. Ya no tenemos que ir al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos por nuestros pecados. Dios nos salvó. Dios nos provee cada día de pan en su medida. Él nos provee. Le da alimento a las aves de los cielos y no nos va a dar a nosotros. Y muchas veces nosotros actuamos como el pueblo hebreo. Nos quejamos, murmuramos ante Dios. Decimos, pero está bien esto, pero ¿por qué no esto otro? Y tenemos esa actitud de desconformismo. No nos conformamos con las bendiciones que Dios nos da y comenzamos a murmurar. No somos agradecidos de Dios. La murmuración es un fruto de un corazón que no es agradecido. Por lo mismo es que el apóstol Pablo reconviene acá a la iglesia y les dice, hagan todo sin murmuraciones. No murmuren. A nosotros nos llega esto. No murmuremos contra Dios. No nos quejemos. La expresión también puede traducirse como quejarse. No nos quejemos de las cosas, de la situación en la cual estemos. Démosle gloria a Dios. Agradezcamos a Dios por la situación en la cual estamos. Él nos ha dado lo más grande que nosotros podríamos siquiera pensar, que es la salvación de pura gracia, sin haber mérito alguno en nosotros. Por tanto, nuestro corazón debe ser para con Dios un corazón agradecido. Agradecido. Yo me gozo cuando veo hermanos que la están pasando mal y que a pesar de estar pasando un momento de dificultad, están agradecidos con Dios. Porque es ahí, hermanos míos, donde se ve verdaderamente de qué estamos hechos. Cuando estamos bien, cuando tenemos provisión, cuando tenemos trabajo, cuando estamos con salud, en realidad es fácil ser agradecido de Dios por eso. Pero cuando comienza a apretarnos el zapato, es ahí donde vemos verdaderamente la gratitud que nosotros tenemos para con Dios. Por tanto, el primer llamado que hace Pablo acá a los hermanos es a no murmurar, a no quejarse. Y eso también es para nosotros, hermanos míos. No nos quejemos, no murmuremos. No murmuremos en primer lugar para con Dios y no nos quejemos para con Dios de lo que Él nos da. Pero por otro lado tampoco nos quejemos y murmuremos para al lado, a nuestros hermanos. Aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Lamentablemente es cierto y es algo propio del cristiano y de la naturaleza caída de cada uno de nosotros. Que somos fácil para hablar del otro. Y cada uno de nosotros está inmerso en eso. No, así. Y es mi hermano. Y yo digo, no, si este hermano es así. Bueno, a veces digo mi hermano, este hermano es así. A veces digo, este es así o este es así. Y nosotros no debemos hacer eso tampoco. No debemos quejarnos ni murmurar de lo que Dios nos da, pero por otro lado tampoco debemos quejarnos y murmurar
de nuestros hermanos en primer lugar y tampoco de las otras personas que quizás no son creyentes pero que nos rodean. No debemos tener esa actitud de queja y de murmuración de ninguna manera, hermanos míos. Porque eso es a lo que nosotros fuimos llamados. Fíjense la cláusula de Pablo: haced todo sin murmuraciones. A veces tenemos razones para murmurar o quejarnos. Pero esas razones no son excusa alguna para que nosotros lo hagamos. Porque el mandato de Pablo, obviamente que proviene de Dios para nosotros, es hacer todo sin murmuraciones. Por tanto, la murmuración es algo que no debiese existir en la boca de un creyente. Sin embargo, lamentablemente existe. Tenemos eso. Debemos pedirle a Dios que quite eso de nosotros, que nos dé un corazón agradecido, un corazón que está contento por lo que Él nos ha dado y también por aquello que Él no nos ha dado. Ya sea en escasez, ya sea en abundancia, démosle gloria a Dios en todo. Gracias a Dios en todo. Eso es lo primero que el apóstol Pablo le dice acá a los hermanos. Hagan todo sin murmuración. Pero lo segundo que añade aquí, como mandamiento expreso a los hermanos de Filipo, es este segundo elemento que tiene que ver con las contiendas. Ellos no tan solo debían dejar de murmurar, sino también dejar de tener contiendas, de ser contenciosos. ¿Ya? Debido al contexto en el cual estamos hablando de Filipos, era una ciudad de una cultura griega, entendiendo que era de ciudadanía romana, pero tenía una cultura helénica, y la cultura helénica, Macedonia, de ese lugar, era una cultura que estaba acostumbrada a los debates filosóficos. Estaban acostumbrados ellos, los filósofos de aquel tiempo, a debatir por todo. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo acá a los hermanos es: absténganse de murmurar, absténganse de quejarse, pero también absténganse de ser contenciosos. No sean contenciosos, no divaguen en cosas que no tienen valor. Entonces la primera aplicación que nosotros como creyentes debemos hacer es a no ser contenciosos con nuestros hermanos en la fe. Con nuestros hermanos en la fe, eso es sumamente importante, sumamente necesario. Lamentablemente el día de hoy, producto de las redes sociales, uno ve un sinnúmero de debates bíblicos o teológicos referentes a cosas que realmente, a la luz de la Escritura, son cosas secundarias. Son cosas secundarias que la salvación no depende de ello. Dios es trino, eso es un Dios en tres personas, eso es algo que es un fundamento de la fe cristiana. Aquel que no cree que Dios es uno en tres personas, esa persona no es creyente, no es cristiano. ¿Ya? Eso está claro. No estamos hablando de ese tipo de debates. Estamos hablando de otro tipo de debates que nosotros como creyentes debemos abstenernos. Y lamentablemente muchas veces vemos todo lo contrario. Quizá alguno no está relacionado con estos términos, pero el debate más común que nosotros vemos, o la contienda más común que nosotros vemos, es la típica contienda entre calvinistas burlándose de arminianos o devolviendo los arminianos sobre los calvinistas. Y eso nada más demuestra, hermanos míos, la inmadurez que existe en el pueblo de Dios referente a cosas que son secundarias. Si bien es cierto, hay implicancias dentro de esas creencias. Pero esas son cosas que son secundarias a la larga. Ahora bien, distinto a ellos vemos en la historia de la iglesia hermanos que creyendo de forma distinta se amaban. Hay gente que en la historia de la iglesia fue mucho más preparada que el cristiano promedio del día de hoy, con mucha más pasión por Cristo que el cristiano promedio de hoy. Y sin embargo, pensando de manera distinta, ellos se amaban, se respetaban. Uno de los casos más emblemáticos que vemos en la historia de la iglesia, por ejemplo, para hablar y ejemplificar esto de las contiendas, es el caso entre George Whitefield y John Wesley. Dos hermanos que se amaban, estudiaron en el mismo lugar, salieron del mismo grupo de jóvenes que estudiaban la Escritura, y ambos tuvieron un llamado distinto a distintos lugares a predicar el Evangelio. Pero George Whitefield era calvinista y John Wesley era arminiano. Pero ambos se amaban, ambos se respetaban, ambos, a pesar de tener concepciones teológicas distintas,
se amaban y cuidaban. Fíjense que cuando George Whitefield, este hermano calvinista, está pronto a morir, él no le pide a ningún ministro calvinista que predique en la ceremonia de despedida. Él pide enfáticamente que sea John Wesley, aquel arminiano, predicara en su despedida, en su servicio fúnebre de despedida. Y ahí vemos otra cosa, hermanos, madurez. No importa si somos creyentes, si hemos creído en Cristo, si tenemos las doctrinas básicas fundamentales, las bases de nuestra fe son las mismas, no perdamos el tiempo en contiendas que no tienen valor alguno. No perdamos el tiempo en eso. Estos hermanos poderosos en Dios, usados por Dios, nos dieron ejemplo de ello. Así que no nos desviemos, hermanos. Ese es un ejemplo para que nosotros también podamos aplicarlo en nuestros tiempos. Hay hermanos que son creyentes que piensan otras cosas referente a cosas secundarias de las Escrituras, referente a los dones, referente a muchos otros tipos de cosas, no sé, perspectiva referente al fin de los tiempos, etc. Pero eso nunca debe ser algo que a nosotros nos haga contender, porque la Biblia nos manda a no contender en esas cosas. Judas, el hermano del Señor, dice: contended ardientemente por la fe que fue dada una vez. Pero esa fe no se está refiriendo a las cosas secundarias, se está refiriendo a las cosas primarias del Evangelio, a la base del Evangelio. A eso se está refiriendo, pero no a que no contendamos entre hermanos por posturas teológicas distintas que podamos tener. Hermanos míos, hoy en día pensamos de una manera, mañana podemos pensar de otra, porque estamos aprendiendo. Lo importante de todo esto es que debemos ser humildes ante la palabra del Señor y dejar ser enseñados por el Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante, hermanos míos. Así que nunca tengamos ese espíritu contencioso, en primer lugar, contra nosotros, entre nosotros mismos, entre la iglesia de Cristo, aquí la iglesia local y también la iglesia extendida de Cristo. A pesar de la denominación que puede haber, recordemos lo que Pablo decía al principio de su epístola. Hay algunos que predican a Cristo por contienda o por vanagloria, pero yo me gozo y me gozaré en que Cristo es predicado. Eso es mucho más importante que las cosas secundarias. No perdamos nunca el norte, hermanos míos. Y eso es el llamado que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo acá. Dejemos de lado la murmuración y dejemos de lado las contiendas, que no nos van a llevar a ningún lugar. Antes bien, antes de edificar, divide. Recordemos que lo que Pablo está buscando es la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo. Así que es por eso es que hace este llamado. Avanzando con el versículo, fíjense en el versículo 15. Y comienza y da las razones por las cuales los hermanos, y por correspondencia también nosotros, debemos o no debemos de ninguna manera ser contenciosos, ni tampoco debemos quejarnos ni murmurar. Y aquí da el propósito. Siempre cuando vean en la escritura la expresión paren, porque es un propósito. ¿Ya? Aquí va a hablar la razón por la cual dijo lo anterior. ¿Ya? Así como los discos pare no son para pasarlo en primera, son para parar. De la misma forma, cuando vea un para en la escritura, pare y fíjese bien lo que va a decir. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Si nos abstenemos de estas cosas, si no murmuramos, si no nos quejamos, y por otro lado, si no somos contenciosos, eso va a producir que seamos irreprensibles. ¿Qué significa esto? Que somos intachables, que seamos intachables y que de ninguna manera nosotros demos un motivo para ser reprendidos. Eso es lo que implica eso. Si nosotros no murmuramos, si no somos contenciosos, no va a haber motivo por el cual nosotros podamos ser reprendidos. Y por otro lado habla de la sencillez. Fíjense, él cambia de alguna manera dos cosas negativas. En primer lugar, la murmuración. En segundo lugar, la contienda. Y la contrarresta con dos cosas que son positivas. Ser
irreprensibles si no hacemos eso, y vamos a mostrar que somos sencillos. Y esa sencillez tiene que ver con sin tener un doblez, sin ser un doble discurso, ser simple, ser sencillo, ser como es, ser como uno se presenta simplemente. A eso se está refiriendo. O sea, los frutos de no murmurar y de no ser contencioso es poder ser irreprensibles y sencillos. Pero fíjense aquí, dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nuevamente el apóstol Pablo comienza a emplear imágenes y palabras textuales que aparecen en el Antiguo Testamento referente a el pueblo de Israel. Recordemos lo que él le estaba diciendo, Pablo le estaba diciendo a los hermanos: ustedes son el pueblo de Dios, por tanto, el pueblo de Dios del antiguo pacto murmuró y fue contencioso. Ustedes, el pueblo de Dios del nuevo pacto, no debe ser así. No deben ser murmurones, ni tampoco deben ser contenciosos. Y aquí va a seguir empleando el mismo paralelo, la misma analogía y comparación referente al Israel del antiguo pacto versus al pueblo de Dios del nuevo pacto. Fíjense, emplea la expresión acá: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y como les comentaba, este texto es como que en ese momento en el cual Pablo le está escribiendo a los hermanos, estuviese leyendo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Moisés está hablando al pueblo de Israel y le dice esto: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Se está refiriendo ahí a los gentiles. Y la misma expresión, generación torcida y perversa, en su versión griega de la Septuaginta, es la que Pablo cita aquí para decir generación maligna y perversa. O sea, él está haciendo una cita del Antiguo Testamento. Por tanto, está haciendo el paralelo, el contraste entre el pueblo de Dios fallido del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, el verdadero pueblo de Dios. Israel, hermanos míos, debía ser luz en los gentiles. Ese fue el llamado por el cual Dios llama a la nación de Israel. Recordemos que él dijo en Romanos, ¿cierto? Pablo dice que Dios escogió a Faraón, haciendo una cita del Antiguo Pacto, para mostrar su poder y su gloria a las naciones. Dios eligió como sombra a la nación de Israel para mostrar la verdadera gloria que iba a venir por medio del Hijo. Por eso, la labor de la nación de Israel era hacer luz a las naciones. Y lo vamos a ver. Fíjense, Isaías capítulo 42, versículos 6 al 7. Ahí, en ese pasaje, el profeta Isaías, obviamente hablando de parte de Dios, le está recordando a la nación de Israel, al pueblo de Dios del Antiguo Pacto, que ellos deben ser luz a las naciones. Y dice así, 42, 6 al 7 de Isaías: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios escogió a Israel para hacer luz a las naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue luz a las naciones. Vemos que la historia del pueblo de Israel es una historia de rebelión, de desobediencia a Dios, y por tanto, evidentemente nunca cumplió el propósito por el cual Dios le había llamado. Un poquito más adelante, en Isaías capítulo 49, versículo 6, miren que Dios vuelve a repetir la misma idea. Isaías 49, 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto nos muestra que la misión del pueblo de Dios es ser luz a las naciones. Y por eso es que el apóstol Pablo está empleando el ejemplo de Israel, contrarrestándolo con la iglesia de Filipos, para decirle: hermanos, ustedes no sean murmurones, no sean contenciosos, porque ustedes son la luz al mundo, la luz a las naciones. Y por medio de ustedes, que son el pueblo de Dios, el mundo tiene que llegar a conocer a Dios.
¿cierto? Esa es la idea de lo que está diciendo acá. Si no me cree, vaya a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, donde el Señor Jesús está empleando esta misma idea de ser luz del mundo, la está empleando a sus discípulos. Él le dice a sus discípulos, el fundamento de la iglesia, le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Israel no pudo cumplir con esa misión de ser la luz del mundo, de emanar la luz de Dios a las naciones y testificar al Dios de Israel. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, por medio de la obra de Cristo y en Cristo, es que nosotros sí podemos hacer eso. Por eso que Pablo está llamando a la iglesia. La iglesia de Filipos, lo vimos contextualmente, no era una iglesia que tenía un fragmento de la población que fuera judía. De hecho, en Hechos capítulo 16, cuando se muestra la llegada de Pablo a Macedonia y cuando precisamente él comienza a fundar y llega a Filipos, y dice que él no va a la sinagoga porque en ese lugar de Macedonia no habían sinagogas, porque donde no había una cantidad determinada de judíos no podía haber sinagoga. Entonces imagínense, en ese lugar no había la cantidad de judíos necesaria para hacer sinagoga, por tanto él va directamente a predicar al río, a un lugar donde hacían oración la gente que tenía temor del Señor. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo está empleando la figura del pueblo de Dios a un pueblo que era totalmente pagano, que no tenía relación alguna con el pueblo de Dios. Por tanto, lo que está haciendo acá es el paralelo. El pueblo de Dios fallido del antiguo pacto, la nación de Israel, pero en Cristo, el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. El nuevo pacto en Cristo. Porque sin Cristo no puede haber pueblo de Dios. Él es el que intercede por nosotros delante del Padre, y de esa manera nosotros podemos pertenecer a la familia de Dios. Es por eso que Jesucristo aplica el principio de la luz del mundo a los discípulos. Y Pablo lo emplea aquí a los hermanos de la iglesia de Filipos, porque él les dice que ustedes son los luminares en medio de una generación perversa. Entonces, esa es la idea. Fíjense también que en Daniel capítulo 12, versículo 3, cuando ya está terminando el libro de Daniel, Dios da una promesa. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, referente al tema de alumbrar, de ser luz a las naciones. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, de la misma manera que la luna alumbra, ¿cierto? Da luz en las noches. Pero la luz que da no es una luz propia. Es una luz que es el reflejo del sol. De la misma manera nosotros, el pueblo de Dios, alumbramos en medio de esta generación maligna y perversa por el resplandor de la gloria de Cristo en nosotros. Esa es la única forma en que nosotros podemos ser luz a las naciones, por medio de Cristo que mora en nosotros. Porque la única luz verdadera no somos nosotros. No fue en ningún caso Israel. La verdadera luz verdadera es Jesucristo, nuestro Señor. Juan capítulo 8, versículo 12, él dijo lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Por tanto nosotros que somos el pueblo de Dios por medio de Cristo, también portamos la luz. Y somos luminares en medio de esta generación. Ahora bien, ya sabemos, hay cosas que tenemos que abstenernos. Tenemos que abstenernos de murmurar, tenemos que abstenernos de ser contenciosos, porque esas son las señales del verdadero pueblo de Dios. Ya, está bonito eso, ¿cierto? Suena lindo. Pero, ¿cómo es que podemos llevar a la práctica eso? Y el apóstol Pablo se va a encargar de responder cómo es que podemos hacer eso. Versículo 16. Versículo 16. Asidos. Esta es la manera, hermanos míos, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado. La única manera en la cual nosotros podemos irradiar la luz de Cristo es si nosotros estamos asidos de la palabra de Dios. Obviamente, asido no es una expresión que nosotros comúnmente empleemos. Por tanto, es necesario entender qué significa esto también. Algunas traducciones, esta expresión la traducen de la siguiente forma: mantener en alto la palabra de Dios, sosteniendo firmemente la palabra de Dios, o aferrarse a la palabra de Dios. La única manera en la cual nosotros podemos ser luz en medio de esta generación maligna y perversa es que nosotros estemos aferrados a su palabra. Y ese aferrarse, vuelvo a insistir, no tiene que ver con algo intelectual. Nunca es con algo intelectual, hermano, porque podemos saber muchas cosas. Pero si ese conocimiento no se traduce en una vida piadosa, verdaderamente no vale de nada. Y es más, va a ser perjudicial para nosotros. Porque nos van a llamar a dar cuentas en un momento de nuestras vidas. Y si nosotros tenemos un conocimiento y ese conocimiento no ha bajado en nuestro corazón y no nos lleva a tener una vida de piedad, una vida que glorifica a Dios, va a restarnos en vez de sumarnos. Por tanto, aferrarse a la palabra de Dios tiene que ver con permanecer en la palabra de Dios, morar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Es eso a lo que se está refiriendo acá. Por tanto, la manera en la cual nosotros podemos resplandecer, vuelvo a repetir la idea, es estando aferrados a la palabra de Dios. Esa es la única manera. El apóstol Pablo va a continuar en el versículo 17, utilizando figuras del Antiguo Testamento. Fíjense que en el versículo 17 dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él ya dio la imagen del pueblo de Israel como un mal ejemplo para que ellos hagan lo correcto. Pero ahora el apóstol Pablo va a mostrar su ejemplo como el ejemplo correcto. Por eso es que va a ponerse a él como un sacrificio. Dice, miren, fíjense nuevamente, lamentablemente la Reina Valera no es tan clara en mostrarnos la idea, pero vamos a tratar de escarbar un poquito más para poder notar de mejor manera qué es lo que el apóstol quiso decir acá. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. La libación era un tipo de ofrenda que existía, que Dios había instaurado en el antiguo pacto. Cuando había un sacrificio, el sacrificio principal que se presentaba, lo que hacían era ofrecer un sacrificio de vino. Y ese vino lo echaban derramaban ese vino sobre el sacrificio que estaba siendo presentado. Eso es a lo que se refiere con libación. Por eso habla de ser derramado en libación. Esta libación, este vino, ofrenda de vino, era derramada sobre el sacrificio que estaba siendo entregado. Por tanto, él aquí se muestra a sí mismo como un sacrificio. Él va a hablar aquí que él se va a entregar como un sacrificio. Y esta es la misma idea que él le habla a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, cuando le está diciendo a este hermano joven: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es la misma idea. Él está hablando que él va a ser sacrificado y él quiere dar su ejemplo de sacrificio para que los hermanos entiendan que también esa es una de las labores que ellos tienen que realizar. Por una parte, demostrar que son el pueblo de Dios por medio de alumbrar, de mostrar la luz de Cristo, pero también tienen que mostrarse y crecer en la fe por medio del sacrificio. Por eso él da su ejemplo aquí también. Porque Pablo era un imitador de Jesucristo. Recordemos la idea de siempre: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo obviamente podría haber tomado, y de hecho ya había tomado el ejemplo de Jesús. Recordemos la sección del capítulo 5, del versículo 5 al 11 del capítulo 2 de Filipenses, donde habla del despojo del Hijo. ¿Se acuerdan de aquello? Que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Él ya dio el ejemplo de Cristo, pero ahora quiere volver a reforzar el ejemplo de Cristo, poniéndose a él como ejemplo de libación, de sacrificio vivo. Porque
el único que es luz del mundo, la verdadera luz del mundo es Cristo Jesús. Y el verdadero hombre que se sacrificó es Jesucristo. Por tanto, el apóstol utiliza estas figuras para mostrarle a la iglesia las cosas que tienen que hacer. Ser luz a las naciones y, por otro lado, ser sacrificios vivos delante de Dios. Romanos capítulo 12, es cierto, ustedes lo conocen bien. Pablo hace un llamado: presentaos como sacrificio vivo. Ese es vuestro culto racional. Por tanto, eso es lo que de alguna manera el apóstol está diciendo en esta sección. Ustedes saben que a mí siempre me gusta contar historias de hermanos en la fe, más que nada para mostrar imágenes vívidas, porque Pablo es muy lejano. Pablo fue hace mucho tiempo, vivió hace mucho tiempo, y aparte era ligado a la era apostólica, por tanto tenía una pasión, tenía su relación con Dios, y su actuar en el servicio de Dios era con poder. Nosotros hoy día vivimos en otros tiempos, por tanto a veces podemos decir que el apóstol Pablo es muy lejano para nosotros como referente. Por eso también es necesario ver la historia de otros hermanos que son más cercanos a nosotros y que también vivieron de la misma manera que Pablo, para que veamos que el mismo Dios que actuó hace 2000 años atrás sigue actuando, y el día de hoy lo puede hacer con nosotros también. Había un hermano que se llamaba Henry Martyn, fue un misionero. Él vivió entre el 1781 y el 1812. Él fue un misionero que se fue a la India. Cuando él se enteró de que padecía de tuberculosis, una enfermedad que su padre también tenía, él dijo las siguientes palabras: heme aquí, entre las tinieblas más densas, salvajes y opresivas del paganismo, ahora, Señor, quiero arder hasta consumirme enteramente por ti. Henry Martyn fue un hermano que joven tomó esta decisión. Aproximadamente muy poquito tiempo después de que él se embarcó a la India, él falleció de tuberculosis, murió a los 31 años. A los 31 años falleció. Pero fíjense, él al darse cuenta de lo poquito de tiempo que le restaba, se entrega como sacrificio, la misma idea de lo que Pablo hace, como sacrificio por la obra de Dios. Él dice: quiero arder hasta consumirme enteramente por ti. Y el deseo de él era ir entre las tinieblas más densas del paganismo y alumbrar. Y esa es más o menos la idea de lo que Pablo también ha estado resumiendo o hablándole aquí a los hermanos. Y este es el mensaje que el apóstol, por medio del Espíritu Santo, les quiere dar. Hermanos, alumbren. Ustedes son el pueblo de Dios. Alumbren, no murmuren, no se quejen, no sean contenciosos. Alumbren, sean unidos, resplandezca la luz de Cristo que mora en ustedes. Y por otro lado, así como yo me entrego en sacrificio vivo y también me gozo en vosotros, que también estáis haciendo lo mismo. Esa es la idea también de lo que él está diciendo acá. Porque, hermanos míos, la verdadera luz a las naciones y el verdadero sacrificio es Cristo Jesús. Y nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas. Si hemos creído en Cristo, es eso lo que nos espera, es eso lo que debemos hacer. Y es eso lo que ahora entendemos que nosotros tenemos que ocuparnos en hacer, y también aquello que sabemos que Dios produce en nosotros, puesto que es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Glorioso Señor Jesucristo, que vino a entregarse a este mundo, que vino a entregarse, a hacer la luz, a alumbrar a aquellos que estábamos en tinieblas, sacarnos de esas tinieblas a la luz admirable y a mostrar el verdadero y máximo sacrificio. Aquel que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. Y de la misma forma que Él, como Cristo, ofició y cumplió esa labor, Dios nos llama a nosotros a ser seguidores e imitadores de Cristo y a hacer de la misma forma las mismas cosas. Ser luz en este mundo y también sacrificarnos por el reino de los cielos. Oremos al Señor.